dentro del concepto de lubricación, la parte más importante es la viscosidad. Entonces nosotros vamos a comenzar definiendo el tema de lubricación a partir de la viscosidad. Yo salgo un poquitito, cargo el PowerPoint, vamos a tener que irlo cargando, vamos a cargar 2 PowerPoint primero y después vamos a ver un video. Y tengo algunos videos, inclusive de una empresa que se dedica a hacer lubricantes, que yo a los chicos de Elemento, y creo que los invité a ustedes, me parece, que hicieran el curso ese, que fue la exposición de una empresa. Así que bueno, salgo, cargo esto y lo vamos viendo. Vamos a cargar. Salimos un poquitito. Denme un segundo que pueda compartir. Ahí está. Esperen un segundo que los pueda abrir, porque se tienen que abrir para poderlos cargar y compartir. Bien, este se abrió, ya está. Vamos a cargar este también, vamos a ver cuántos se nos cargan de estos. Y vamos a abrir. Este curso básico está enfocado a dar un conocimiento fundamental del... Bien, vamos a ver si se cargaron. Sí, se cargaron. Bien. ¿Están viendo el PowerPoint, chicos? Sí, profe, se ve. Hola, Agustina. ¿Quién habló? ¿La Agustina? Sí, profe, estoy con problemas de conexión. Sí, trata corta de y no... vuelve así periódicamente. Trata de no hacerme rabiar al Coco. Coco se llama, ¿no? O algo así. Y dejarlo que juegue. ¿Mm? Bueno, está bien, le prometo que lo voy a jugar. Ahí está, ahí lo tenés. Coco se llama, ¿no? Sí, Coco. Bueno, bien. Con respecto a la lubricación, para poder hablar de lubricación, fundamentalmente, como esto lo trabajamos también en elementos de máquinas, hablamos de cojinetes. Y cuando uno habla de cojinetes, uno puede definir un cojinete como dos elementos que tienen una velocidad relativa. Es decir, tanto abarca lo que nosotros normalmente conocemos como rodamientos, como aquello que conocemos como buje. Y dentro de cada uno de estos tiene sus particularidades. Por ejemplo, un cojinete tipo buje tiene una gran utilización debido a que tiene una gran superficie de apoyo, que es la superficie propia del cojinete. En cambio, un rodamiento o un cojinete tipo rodamiento, si es de bolilla, tiene un punto de apoyo, si es de rodillo, tiene una línea de apoyo. Entonces, los comportamientos de
elemento cojinete es distinto dependiendo o teniendo en cuenta la velocidad a la que está girando, y en función de eso elegimos el tipo de lubricante que le vamos a utilizar. Entonces, en esta primera filmina lo que definimos es un cojinete. Acuérdense que cuando hablamos de cojinetes, tanto abarca lo que son bujes como lo que son rodamientos. Todo tipo de buje, tanto el que es partido, que sería el caso de lo que denominamos generalmente aquellos que son tuercas, se llaman casquillos, que es lo que se utiliza en los cigüeñales de los vehículos, lo que se utiliza en los árboles de leva, como aquellos que son los bujes completos que se utilizan en los motores eléctricos chiquitos. Y después tenemos los que son rodamientos, que la cantidad de rodamiento y tipo de rodamiento es innumerable. Hay rodamientos radiales, hay rodamientos axiales, hay rodamientos mixtos, hay rodamientos autoalineables, de rodillo, de bolilla, troncocónicos. Es decir, y esos elementos que giran, de alguna manera yo le tengo que crear alguna película para que no haya roce de metal con metal. ¿Por qué? Porque en el caso de los rodamientos tienen un tratamiento especial. No es que toda la bolilla, todo el rodillo, toda la pista es de un acero y es todo duro. Generalmente tiene un templado y la capa superficial solamente es dura. Entonces es muy importante el tema de lubricación, cómo yo lo voy a lubricar. Y es muy importante también la velocidad. Y ustedes me van a decir por qué. Muy simple, porque si yo tengo un rodamiento que gira a alta velocidad, ustedes saben por física que cuando algo gira a alta velocidad, en el caso de la grasa, por el peso específico que tiene la grasa y debido a la fuerza centrífuga por la alta velocidad, va a tender a irse hacia afuera. Al tender a irse hacia afuera, me va a dejar de lubricar la parte interna del rodamiento. Entonces, en ese caso, en lugar de utilizar una grasa, que es un tipo de aceite, nada más que con aditivos espesantes, se utiliza aceite. Y muchas veces, hasta dependiendo de la velocidad, se tiene que refrigerar el aceite. El aceite tiene que tener una cierta viscosidad para que realmente lubrique y genere esa capa entre un elemento que puede estar quieto y uno que se está deslizando sobre él. Por ejemplo, en el caso de un cigüeñal, los casquillos están quietos y lo que gira sobre los casquillos es el cigüeñal. En el caso de un rodamiento puede girar la pista exterior o puede girar la pista interior, para eso se hace un cálculo especial. Ahora, cuando nosotros hablamos de lubricación, el concepto principal que hay de lubricación es la viscosidad. Bueno, acá tienen una presentación de lo que yo estaba hablando. Esto lo van a tener a disposición de ustedes, ¿cierto? Y fundamentalmente, tipo de rodamiento, cojinete de fricción o deslizamiento, que son los casquillos o los bujes completos, que es lo que yo les decía, cojinete antifricción de rodadura, bolillas y rodillo, tipo de carga, radiales, axiales, ¿cierto? Cojinete tipo guía. Es decir, que cuando yo elijo un rodamiento, todo esto que ustedes están viendo en esta filmina lo tengo que tener en cuenta. Si va a ser una carga radial, si va a ser una carga axial, si va a andar a alta velocidad, si va a andar a baja velocidad, si hay mucha temperatura, si hay elementos contaminantes en el medio ambiente, si no lo hay. Es decir, la selección del tipo de lubricación tiene toda una teoría que hay que, de alguna manera, un protocolo para poder elegir el lubricante que uno va a utilizar. Cuando yo hablo de lubricación de cojinetes, lo que yo busco, es lo que ahí está remarcado, es reducir el rozamiento, disminuir el desgaste y evitar averías. Se coloca entre ambas superficies una sustancia formada por un colchón o película que las mantenga separadas y que al mismo tiempo tenga muy bajo índice de rozamiento. Esta sustancia recibe el nombre de lubricante, siendo por lo general líquido pastoso. Ahí tienen la definición de lo que es un lubricante. Viscosidad. Es una propiedad o es la propiedad más importante de un fluido, siendo la resistencia que presenta el mismo al fluir.
Un fluido de baja viscosidad, en las mismas condiciones de presión y temperatura, fluirá más fácilmente que otro de mayor viscosidad. Esto es muy simple de entenderlo. Si yo tomo, por ejemplo, un embudo que la salida está perfectamente calibrada y hago que pase, por ejemplo, agua, y yo lo tengo enrasado ese embudo y digo que bueno, va a pasar tantos centímetros cúbicos de agua. Y yo mido el tiempo que pasa esa agua a través de ese embudo. Tomo la misma cantidad, pero en lugar de ser agua, pongo aceite. Mi pregunta es, ¿va a pasar en el mismo tiempo el agua que el aceite? Si es la misma cantidad y por el mismo orificio calibrado. No, 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 profe. no, ¿por qué? porque Debido tienen justa- distinta viscosidad. Exactamente. ¿Y la viscosidad qué es? La fuerza de corte entre las láminas infinitamente cercanas unas a otras del líquido. De hecho, ¿cierto? Que las láminas más alejadas del centro prácticamente están quietas y a medida que nos acercamos al centro, las láminas van con mayor velocidad. Eso se debe a la viscosidad, que es la principal característica que tiene un lubricante. Después podemos hablar que le agregamos aditivos para anticorrosivo, para que no sea espumante. Bueno, después se le puede agregar una serie de cosas a los lubricantes para darle características especiales. Pero realmente la principal propiedad que tiene un lubricante es la viscosidad. Es decir, un lubricante es aquel que permite que dos elementos, en el caso metálico, no rocen entre sí. ¿Cuál es la propiedad más importante que debe tener ese lubricante? ¿Cuál es la propiedad que lo marca? Es la viscosidad, ¿cierto? Y si yo lo defino, eso sería como si yo hablara de la fuerza cortante que existen, así se define, usted lo han visto en Física 1, es la fuerza constante entre dos láminas perfectamente cercas, una de otra del mismo líquido. Esa es la definición, y de ahí sale la ecuación fundamental de viscosidad. También nosotros podemos decir, se lo define como el frotamiento interno entre las moléculas del fluido cuando se deslizan una sobre otra. También es cierto, esa definición cabe, y de hecho lo vemos entre el agua y un aceite. Indudablemente, las moléculas de agua tienen menos fricción que las del aceite. Cuando mayor es este movimiento relativo, tanto mayor es la resistencia interna que ofrece el lubricante. Por causa de la viscosidad es necesario ejercer una fuerza para obligar a una capa líquida, eso también es cierto, un movimiento laminar a deslizarse sobre otra, para que una capa líquida se deslice sobre la otra, o para obligar a una superficie a deslizarse sobre otra, cuando hay una capa líquida entre ambas. La fuerza necesaria para deslizar una superficie o capa líquida sobre otra es la medida del frotamiento interno del fluido o de su resistencia de cizallamiento. Cizallamiento es esfuerzo de corte directamente. Realmente yo puedo decir que la velocidad es el esfuerzo de corte entre dos láminas infinitamente cercanas de un lubricante. ¿Alguna duda de este concepto? No, profe, no entiendo. ¿Se Por mi entiende? parte no, profe. Perfecto. La determinación de la viscosidad, el primero que la determinó fue Newton. Y él hizo esta proporción, donde en esta proporción tiene la fuerza por unidad de superficie es proporcional a la velocidad por la longitud de la partícula. Y a partir de ahí, de esta ecuación, que usted la debe haber visto en física, aparece el concepto de viscosidad. ¿Está bien? Y el concepto de viscosidad llega a la ecuación que es igual a la fuerza por la longitud de la lámina, por la velocidad, por el área de contacto que tienen las láminas del líquido. Esta es la primera ecuación
¿cierto? Que aparece y que, bueno, Newton es el que la pone en vigencia. Indudablemente, si ustedes la analizan, es perfectamente claro el tema de por qué es directamente proporcional a la fuerza, a la longitud de la lámina, a la velocidad y al área de contacto. Si ustedes tienen un líquido, traten de mover un elemento en un aceite sobre la mesa y, sobre el mismo lugar traten de mover el mismo elemento con agua y van a ver que la fuerza que se ejerce, aunque la superficie sea la misma, es totalmente distinta. Y eso se debe porque al tratar de desplazar el objeto, las moléculas generan entre sí del lubricante una fricción entre ellas. Y eso es la viscosidad. Para eso existieron un montón de experimentos y hay un montón de medidas de viscosidad y fórmulas para obtener los valores de la viscosidad. Uno de los viscosímetros, por ejemplo, es el viscosímetro de Mac-Mitchell, y este viscosímetro, fíjense en qué se fundamenta este viscosímetro. Si ustedes ven acá, hay un cilindro exterior y un cilindro interior. Uno tiene radio R2 y otro tiene radio R1. Entre ambos está el aceite, cierto que yo quiero determinar la viscosidad. Después yo acá tengo un resorte en forma de espiral que genera un momento motor o un momento resistente, si ustedes le quieren llamar. Entonces, él descubrió que la viscosidad, que en este caso lo representamos con alfa, era directamente proporcional al momento de resistencia que producía este resorte en forma de espiral y a la diferencia de radio. ¿Por qué la diferencia de radio? ¿Qué significa, por ejemplo, que el radio 1 fuera más chico que ese? Por ejemplo, que viniera por acá. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la viscosidad? ¿Sería mayor o menor? Hablen, chicos. ¿Cómo sería la ¿Puedes viscosidad? repetir la pregunta, profe? Sí, yo tengo radio R2, que sería el radio del cilindro exterior. El cilindro que me gira es el interior. ¿Está bien? Si el cilindro que me gira es el interior y es de radio 1, ¿qué pasa si es más chico ese cilindro? ¿La viscosidad es mayor o menor? Mayor. Es mayor. ¿Por qué? Porque yo tengo mayores láminas, ¿cierto?, entre estos dos cilindros. Acuérdense esto, imagínenselo, un cilindro dentro de otro. Si ustedes acá Claro, adentro... tendría como más moléculas que rozan unas con otras. Exactamente. Y indudablemente eso era inversamente proporcional a esto que es la velocidad tangencial, porque esto es velocidad tangencial, por la altura, está perfecto, mientras más alto sea, ¿cierto? Y lo que le agrego que es inversamente proporcional al radio del cilindro interior elevado al cubo. Pero fíjense que son todas medidas del aparato. Y con eso él determinó, es decir, indudablemente, sin llegar a poner líquidos de mucha diferencia de viscosidad, si ustedes en este aparato colocan un aceite, que puede ser un aceite de oliva, y colocan otro líquido que puede ser agua o puede ser un alcohol, inmediatamente se dan cuenta que con esta fórmula se podría determinar la viscosidad. ¿Por qué? Porque yo puedo sacar perfectamente, esta M es una constante de la espiral, los radios los conozco, la velocidad que yo giro también, H, todos los elementos estos yo los puedo perfectamente tener tabulados y cambio los líquidos y puedo hacer la comparación entre uno y otro líquido, cuál es más o cuál es menos viscoso. Más, es tan simple la determinación de la viscosidad que vieron los aparatos que vienen ahora para pintar con látex, la pistola que viene con un compresorcito, que uno pinta el látex, con látex las paredes sin usar rodillo.
que le hicieron propaganda y que ahora en cualquier supermercado que vende elementos de ferretería la tienen. La pistola esa que viene con el compresor atrás para pintar las paredes, que ustedes pueden pintar o bien con látex o bien con pintura al aceite. ¿Alguno ha tenido alguna de esas pistolas de pintar? ¿La ha visto cómo es? Yo por lo general pinto con la pistola del compresor, profe, con Está la bien, soplete. pero bueno, el tema era no precisamente por la pistola del compresor, porque vos la pistola del compresor sabés cuál es la viscosidad que le tenés que dar y en base a eso regulás el pico de la salida de la pistola y en base a eso te fijas si te salpica o si te pulveriza. Más o menos es el concepto del manejo de la pistola del compresor. Es decir, lo manejás más que todo con el aire. Bueno, lo que tienen este equipo que yo te digo es que aparte que se maneja igual, nada más que todo el elemento es plástico, traen un viscosímetro. Y el viscosímetro no es ni más ni menos que un embudito chiquito, tabulado, que tiene un orificio calibrado. Entonces, ¿qué hace uno? Uno pone el látex o la pintura con la que va a pintar y toma el tiempo, pues como tiene un enrase, que ustedes solo han visto en química, el enrase tiene una marquita, significa, y entonces ustedes tapan la parte de abajo del embudo, de ese embudito, que es un viscosímetro, el más simple de todo, y toman el tiempo con un cronómetro en que se termina de vaciar. Luego, ustedes, yo por ejemplo sé que el látex común, un buen látex tiene que estar para poderlo, que la pistola lo pueda pulverizar perfectamente contra la pared, tiene que tardar 15 minutos en vaciarse todo el viscosímetro. Entonces, ¿ustedes qué van haciendo? Le van agregando y probando con cierta cantidad de agua. De esa manera, ¿ustedes qué es lo que le están haciendo? Quitando viscosidad. Entonces ustedes, con un viscosímetro simple como es ese embudito, ustedes perfectamente determinan la viscosidad que tiene que tener esa pistola de pintar para no manchar o no tirar, digamos, la pintura, no pulverizar la pintura, sino directamente tirar cantidades de pintura sin llegarla a pulverizar, o en su defecto, que no alcance a pulverizar. Usted tiene que buscar el punto medio para que pulverice. Y para poder determinar ese tipo de pulverización, lo que se utiliza es un viscosímetro de embudo, que es un embudo calibrado, con un orificio calibrado que tiene un determinado volumen. Entonces ustedes llenan con ese determinado volumen la pintura y toman el tiempo que tarda en vaciarse. Y con eso le van variando la viscosidad. En el caso de una pintura al aceite, uno le varía la viscosidad agregándole thinner, por ejemplo, y en el caso de una pun látex, uno le varía la viscosidad agregándole agua. Y es un viscosímetro común. Y lo único que yo estoy midiendo es la velocidad con que se vacía el viscosímetro. Pero en última instancia, lo que estoy viendo es la fuerza que ejercen las moléculas internas del líquido para pasar a través del orificio calibrado. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Los demás los demás contestan, ¿están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Es bueno que contesten todos si van entendiendo, porque ¿entendieron cómo funciona este viscosímetro? Es muy simple el funcionamiento. Porque todos los elementos que estamos son todos elementos mecánicos y lo que yo estoy haciendo es, conociendo los valores de esos elementos mecánicos, determinar una ecuación para determinar la viscosidad. Indudablemente, si ustedes echan un líquido de baja viscosidad, esto le va a dar un valor alto, y si ustedes echan un líquido de alta viscosidad, esto le va a dar un valor bajo, y si echan un líquido de alta viscosidad, esto le va a dar un valor alto. Y eso está dado por el roce que existe entre las moléculas que conforman el líquido. Hay muchísimos viscosímetros. Otro viscosímetro, el de Stock, ¿cierto?
que dice que la fuerza con la que se mueven las resistentes o la fuerza con la que las moléculas se mueven es directamente proporcional a 6 veces pi por la viscosidad por la velocidad. Y existe otro, ya esto lo vamos a ver en otro PowerPoint, cada uno de los viscosímetros en particular. Hay un montón de viscosímetros, cada uno lo mide de distinta manera. Por ejemplo, en este caso, se dice caída de una bola, mide el tiempo que una bolilla va entrando en un líquido, ustedes cambian el líquido, vuelven a colocar la bolilla y miden el tiempo. ¿Y qué están midiendo? Y están midiendo la resistencia que ofrece el líquido al pasar la bolilla a través de él. Pero en última instancia es lo mismo. Yo lo que mido son las resistencias de las moléculas entre sí. En este caso se hace con una bolilla tabulada que cae por un orificio y de acuerdo a la velocidad con que se va desplazando, uno determina la viscosidad que tiene el líquido. Bueno, este sería este viscosímetro. Fíjense que también son todos elementos perfectamente determinados. Es decir, esto es muy parecido, ¿se acuerda cuando vimos el calorímetro Joule? Que se tomaba la temperatura, bueno, está el agitador, ¿cierto? Y lo que se hace es el tubo de guía por donde se lanza la bolilla, ¿cierto? Y en función del tiempo con que la bolilla se desplaza, uno determina la viscosidad. Indudablemente, de mirarlo nada más uno se da cuenta, si esto es un aceite, la bolilla se va a desplazar con menor, va a tardar más tiempo en llegar al fondo que si es agua. Es decir, si es agua, inmediatamente ustedes lanzan la bolilla y llega, pero ustedes pueden tener aceites que tienen una poca diferencia en la viscosidad, entonces en un caso va a ir más rápido que en otro la bolilla. Y eso a uno le da la idea de la viscosidad. Inclusive ahora hay viscosímetros que son de tipo digitales directamente, es decir, uno lo coloca y directamente, digitalmente le da la viscosidad del lubricante. Es decir, lo fundamental que ustedes tienen que tener presente es que los lubricantes se definen por la viscosidad que tienen. Esta es otra manera de medir viscosidad, que es la de Seibel, que también son recipientes. Ve, acá está la de Seibel. Este sería más parecido al embudito que yo le decía recién. Tiene un orificio calibrado acá. Y lo que se enrasa son 60 mililitros y se envía y después se toma el tiempo de salida. Y este orificio es calibrado. ¿Por qué es calibrado? ¿Y por qué? Porque si yo digo que yo he medido la viscosidad de acuerdo a Seibel, en otro país donde yo estoy haciendo un estudio del mismo lubricante, tienen que tener los mismos parámetros para medir. Entonces, por eso es que son la particularidad del orificio calibrado y la cantidad de líquido lubricante que yo vaya a medir, tiene una relación directa con la construcción del viscosímetro. El viscosímetro que trae el aparato de pintar es muy parecido a este, ¿cierto? Tiene un orificio calibrado y acá tiene el enrase, tiene acá una marca de enrase y entonces ustedes colocan, cierran acá, colocan hasta acá el líquido que quieren medir y después sacan el tapón y miden el tiempo con un cronómetro entre que el líquido se vacía. Cuando termina de vaciarse, cortan el cronómetro y con eso ustedes van tomando las distintas viscosidades. Así como eso está la de Engler, está la de Redwall, y todo lo que cambia, fíjense que esta lo que cambia es la cantidad la cantidad de líquido que se le va a medir la lubricación, que acá considera 50 centímetros cúbicos, y cambia el diámetro del orificio de salida, nada más. Pero es exactamente lo mismo. Y ¿cierto? Es
Este es un poquito más complicado, el de Engler. Se utiliza en Europa y consiste en el cociente entre el tiempo en segundo que tarda en derramarse 200 centímetros cúbicos de líquido cuya viscosidad se desea conocer y el tiempo en segundo que tarda en derramarse el agua. Es decir, que este directamente, a diferencia de los otros, toma el agua como elemento comparativo. Pero fíjense, toma la misma cantidad, que si yo lo hiciera con los otros viscosímetros sería lo mismo, tomaría otra cantidad nada más, pero es lo mismo. Sí, lo que esto es general, los viscosímetros generalmente se los trabaja a 20 grados centígrados de temperatura, es la temperatura más común que se utiliza. Es decir, estos son parámetros que se determinan de acuerdo al tipo de viscosímetro. Cada tipo de viscosímetro tiene temperaturas en las cuales se debe utilizar o en las cuales hay que ponerlo en condiciones para poder medir la viscosidad. Bueno, estos son distintos tipos de conversiones de un sistema al otro. Son ecuaciones donde uno convierte, acá están de la convección Seibel universal a cuánto equivale, la Reibel a cuánto equivale y la Engler a cuánto equivale. Esas son equivalencias. Influencia de la temperatura en la viscosidad. E indudablemente la temperatura es una de las variables más importantes en la viscosidad. ¿Por qué? Porque a medida que la temperatura aumenta, ¿qué sucede con la viscosidad de un aceite? Se reduce. Disminuye. Disminuye. Y entonces, ¿por qué se utilizan los aceites 20W40? ¿Qué significa ese 20W40, chicos? ¿Alguien se lo ha preguntado? El grado de viscosidad. El grado de viscosidad. No me terminaste de contestar exactamente. ¿Podría ser, profe, que a 20 grados la viscosidad es 40? No. Lo que hace es el 20W40, lo que te está diciendo que el lubricante esté a 20 grados o esté a 40 grados, el aceite no cambia la viscosidad. Por eso los autos antes se usaban, por ejemplo, en la antigüedad venía el aceite, el aceite del 30, del 40 y del 50, según norma SAE. ¿Qué pasaba? En un invierno muy frío, yo le ponía al auto aceite del 30. Ahora, si el verano venía caluroso, tenía que en verano cambiarle el aceite. No podía usar aceite del 20. Tenía que usar aceite del 40. ¿Por qué? Porque con la temperatura la viscosidad me variaba. ¿Qué significaba eso? Que el roce, porque siempre estamos repitiendo lo mismo, que el roce entre las moléculas cambiaba con la temperatura. Entonces, yo para el verano usaba un aceite y para el invierno usaba otro aceite. Hoy día, con los aceites semisintéticos, sintéticos y multigrado, ya no tengo más ese problema, porque el aceite no cambia su viscosidad por más que la temperatura cambie. Es decir, que la particularidad de los aceites multigrado, ya sea los semisintéticos o los sintéticos, es que yo puedo variar la velocidad, la temperatura, y el aceite mantiene la viscosidad. ¿Con eso qué yo aseguro? Y aseguro lo primero para lo que me sirve un lubricante, que siempre las partes que estén en movimiento tengan la película suficiente para que no haya roce entre material y material. E incluso en un cojinete, cuando va a arrancar, se eleva el cojinete y el lubricante se distribuye en forma uniforme
en toda la circunferencia. Teóricamente, aunque la luz sea muy pequeña, cuando yo tengo un eje parado que no está funcionando, estaría apoyado en la parte de abajo. Cuando arranca, el eje tiende a centrarse por la luz que tiene. Y inmediatamente el lubricante cubre todo la circunferencia del cojinete, de manera que esté totalmente lubricado y que de alguna manera haga la resistencia al apoyo de metal contra metal. Esa es toda la particularidad que tienen los lubricantes. E indudablemente, los lubricantes tienen distintos aditivos, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que cada aditivo cumple una función particular. Es decir, hay aditivos antioxidantes, hay aditivos antiespumantes, que son los aditivos, por ejemplo, un aditivo oxidante es para cuando yo voy a utilizar un lubricante donde tengo una atmósfera ácida, donde yo tengo posibilidad de que entre agua al aceite, entonces es antioxidante para evitar que se mezcle y que se emulsione y que haga espuma. Si hace espuma, ¿qué va a pasar con la viscosidad? ¿Cambia o no cambia la viscosidad si hay espuma en lugar de aceite puro? Y sí, Cambia mucho, profe. ¿Cambia porque mucho? entre la espuma no habría moléculas de aire también. Exactamente. Por eso cuando a uno en un vehículo le entra agua al aceite, inmediatamente los motores hay que pararlos. ¿Por qué? Porque ustedes están corriendo el riesgo de que se produzca roce de metal con metal. Y todo esto es función, nada, ni nada, digamos, es función totalmente de la viscosidad. Es decir, lo que ustedes tienen que lograr en un lubricante, que el lubricante tenga una viscosidad lo más uniforme posible para cualquier trabajo que esté realizando. Llamémosle temperatura, llamémosle esfuerzo, llamémosle cualquier variable que tienda a romper la película, ¿cierto? Que sirve de lubricación para que giren dos partes móviles de una máquina, llamémosle máquina, motor o lo que ustedes quieren, es la calidad. Por eso, ustedes fíjense que la fábrica de los distintos tipos de vehículos, para cada marca, aconsejan un tipo de lubricante. Si ustedes miran el manual, por ejemplo, van a ver que Peugeot aconseja Total, el lubricante Total. Y ustedes van a decir, ¿por qué? Si el Lion de YPF tiene las características, yo puedo conseguir el equivalente. Sí, puede ser que en otra marca hay el equivalente. Pero ¿qué es lo que sucede? Acuérdense que las fábricas, cuando hacen los motores, generalmente los motores, hoy día los motores, ustedes han visto que hay vehículos de distintas marcas que tienen el mismo motor. El motor es el mismo. Por ejemplo, Peugeot, Citroën y hay otra marca que utiliza un motor que se lo denomina HDI en lo que es diésel. ¿Qué es lo que hacen? Esos motores se ponen en banco de prueba y en los bancos de prueba, digamos, el banco de prueba da todas las variables posibles de un motor. Llamémosle temperatura, velocidad, vuelta, presión de aceite, presión de agua, bueno, todas las variables que generalmente cuando no se dan como se tienen que dar, la famosa computadora del auto te pone un cartel dependiendo qué es lo que están dando y en algunos casos te lo para el auto directamente. Te lo para porque los parámetros que está midiendo la computadora del auto te dice que está fuera de los parámetros para el cual fue calculado el motor. Bueno, ¿qué hacen las fábricas? Cuando van a colocar un motor en un modelo determinado, prueban distintos tipos de aceite. ¿Y cuál es el que eligen ellos? Y el aceite que cumple con las condiciones de mejor lubricación para ese motor, para esa vuelta, para esa temperatura y para las exigencias que va a tener ese motor.
Por eso es que ustedes van a encontrar en los manuales de los coches que las fábricas aconsejan determinados aceites para determinados autos. Es decir, muchas veces uno no consigue el aceite que le dice la fábrica que hay que utilizar, entonces lo mejor es hacer la consulta en los servicios especializados, cuál sería el aceite que reemplazaría al aceite aconsejado por la fábrica. ¿Por qué? Porque la fábrica, cuando los motores los ponen en los bancos de prueba, lo que hacen es determinar entre una de las variables que manejan son la temperatura. Acuérdense que el lubricante no solamente sirve de lubricante, ahora ya me refiero a los motores, sino también sirve de refrigerante. El auto no solamente se refrigera cuando se produce la combustión interna por el agua, que ustedes lo han visto ahora en Electromecánica 2, sino que el aceite es otro conductor de calor que le saca la temperatura a las camisas y a los pistones cuando se produce el efecto de explosión. Motor de 4 tiempos, motor de 2 tiempos, como ustedes quieran. Las camisas, por la parte de afuera va el agua, que primero en la camisa hay un proceso de conducción, eso lo vimos en calorimetría y termometría en primer año, y después hay un proceso de convección, ¿cierto? Y cuando llega al radiador hay un proceso de radiación. Estamos aplicando totalmente los conceptos de transmisión de calor. Bueno, no solamente el agua que refrigera o el refrigerante, porque ahora no se utiliza agua, sino se utiliza un líquido especial. Indudablemente ese líquido especial tiene la particularidad de alguna manera, extraer la cantidad de calor con más rapidez que el agua a los elementos que toman temperatura dentro del auto, sino que el aceite también sirve como elemento refrigerante. El aceite también transporta calor y hace que el motor trabaje a cierta temperatura. De hecho, que aquellos que son tuercas y lo saben, que cuando los coches y los motores se les levantan las vueltas o los comprimen, aquellos tuercas saben que la compresión se hace bajando la tapa de cilindro, cepillando la tapa de cilindro, con pistones especiales, con cámaras de combustión especiales, lo que hace es comprimir el motor y a su vez ponerle más válvulas para que eliminen más rápido los gases. Todo eso se traduce también en cantidad de calor, no temperatura. Acuérdense que temperatura no es lo mismo que calor. ¿Está bien? Y yo de alguna manera eso lo tengo que liberar al exterior. Y el aceite es otro de los elementos que sirve de refrigeración. De hecho, que en algunos coches de carrera, o en la mayoría de coches de carrera, tienen ralladores de aceite. El rallador de aceite, como el rallador de agua, sirve para bajarle la temperatura al aceite del motor. Bien, preguntas, chicos, porque ya me quedé sin saliva. Profe, estoy viendo que en el campus hay bastante material. ¿Este Power está también o Sí, es aparte? no, este también está. El que no está, el que les voy a enseñar enseguida, que es el PowerPoint que lo presentó un alumno de elemento de máquina, está específicamente explicado la parte de viscosidad. Con más detalle, más concretito. Bueno, él hizo una exposición y yo, con anuencia de los chicos, les dije que iba a utilizar los trabajos de ellos porque fueron muy buenos trabajos los que me están presentando en Elemento de Máquina y que los iba a cargar en el campo, en mi página o en mi canal para que aquellos que quisieran verlos los pudieran ver. Esto que hemos visto de viscosidad, hay un alumno que está en 4º año que hizo nada más que habló de viscosidad. Así que fue más concreto y habló del tema. Este creo que está cargado. El otro que voy a enseñar enseguida no, pero estos se los voy a cargar. O lo van a tener en el canal o los van a tener en mi página web o en el campus. Se los voy a cargar. Es decir, toda la información, es mucha más la información que hay, pero les voy a elegir los mejores. Para que usted tenga una idea, tengo 15 alumnos en Elemento de Máquina
que están cursando cuarto año y los 15 solamente hicieron trabajo de lubricación. A cada uno le di un tema. Así que miren si hay información. Y hay información sobre aditivos, hay información sobre grasas. Todos esos PowerPoint van a ser cargados para que los tengan ustedes como información y en los cuales también voy a respetar digamos, la autoría de los chicos, porque fueron trabajos de ellos. Bueno, esto era lo que yo les explicaba recién a ustedes de las películas, acá está muy, en una forma muy pronunciada, porque esta no es la luz real que hay entre un eje o un cigüeñal, le llama gorrón, esto sería el muñón. En el cigüeñal los tuercas saben que esto se le llama muñón y esto se le llama la parte bancada. Acá va el casquillo y acá va el muñón, donde no es tan así la luz es milésimas de milímetros, si no golpea. ¿Qué es lo que sucede? Ahí es cuando está parado, ahí es cuando empieza a girar y llega un momento, lo que pasa que acá está agrandado, en que el eje, que es esto que está en el centro, se centra con respecto al casquillo. Es decir, que lo que hace es quedar alrededor de todo el eje, llamémosle muñón, llamémosle cigüeñal, llamémosle árbol de leva, se centra. Indudablemente son milésimas, la luz que hay no es tan acá pronunciado, sino que en el dibujo lo hemos hecho pronunciado. Pero fíjense, y esto es importante, cuando uno hace arrancar el vehículo, y es una recomendación, y yo les he insistido, que nunca, cuando lo hagan arrancar el vehículo, apenas lo hagan arrancar, lo aceleren a fondo. He visto gente que, por ejemplo, lo hace arrancar y lo primero que hace lo acelera a fondo al auto. ¿Por qué? Porque si ustedes lo aceleran a fondo, en el momento que lo hacen arrancar, es decir, a fondo, es decir, acelerarlo de golpe al auto, ustedes tienen esta posición. ¿Y qué está pasando acá? Yo prácticamente no tengo película de contacto, o muy poca película de contacto. Entonces, si yo apenas lo pongo en funcionamiento al vehículo, lo acelero, yo estoy produciendo un desgaste y con la posibilidad de que haya roce de metal con metal. Si yo al auto lo hago arrancar a un motor, hablemos de un motor, de cualquier motor, yo le doy el auto porque es lo más, hay muchos de los que están siguiendo electromecánica acá porque les gustan los motores y les gusta la parte de los autos, las motos y todo eso. Entonces, me es más fácil explicarles con esos ejemplos. Si yo al vehículo lo hago arrancar despacio, yo logro esto, que empiece a moverse y que empiece a aparecer la capa de lubricación entre los dos elementos, el que está fijo, que sería este exterior, y el que está móvil, que sería el interior. Y en el momento que entra en estado en que ya el aceite, ustedes han visto que ustedes lo tienen andando 5 o 10 minutos y ya toma la temperatura normal el auto, en ese momento, teóricamente, yo tendría que tener todas las partes del motor lubricado. Aparte hay otra cosa. Y eso es importante porque acá relacionamos un poquito con electromecánica 1, con electromecánica 2. Cuando ustedes vieron, o deben de haber visto, el motor de explosión, ¿cierto? De 4 tiempos. ¿Ya lo vieron los motores de explosión de 4 tiempos? Sí, profe. Ustedes tienen, ¿por qué se llama de 4 tiempos? Tienen admisión, tienen compresión, tienen explosión y tienen escape. Es el concepto de 4 tiempos. Ustedes, si es un motor de 4 cilindros, en uno no todos están en explosión, no todos están en expansión, no todos están... Hay uno que puede estar en compresión, hay otro que no. Es decir, que ustedes pueden tener un cilindro que esté en compresión cuando hagan arrancar. ¿Qué va a pasar con el cigüeñal en ese momento? Ese pistón, con esa biela, ¿qué van a estar haciendo? Presión hacia abajo, ¿sí o no? Cuando hacen arrancar. Aunque son milisegundos. Va a estar para abajo, va a estar comprimido. Entonces, ustedes están arriesgando a producir un desgaste innecesario. Por eso es muy importante elegir bien el lubricante y el hecho cuando uno hace arrancar un vehículo,
antes de acelerarlo, esperar que tenga la temperatura de funcionamiento nominal del motor. Nos podemos ir a otro elemento mecánico, que es, por ejemplo, un turbo de un vehículo. ¿Ustedes saben por qué los turbos, tanto de los autos, de las camionetas, terminan deteriorándose? Es un problema de lubricación. ¿Pero ustedes saben por qué? Porque después de usarlo mucho tiempo, el motor, cuando no lo terminamos de usar, lo paramos inmediatamente. Entonces el aceite del turbo no termina de bajar. Exactamente. El problema es ese. Uno cuando hace un viaje muy largo, o hace un viaje de unos cuantos kilómetros, donde está toda la temperatura normal, uno tiene que llegar y dejarlo 2-3 minutos el auto regulando antes de pararlo, dándole tiempo suficiente para que el aceite lubrique todo el sistema del turbo y lo enfríe. De la otra manera, ustedes lo paran y por eso muchas veces, y ha pasado, que lo han parado y después lo han querido hacer arrancar y el turbo estaba clavado. ¿Por qué? Porque ha venido a 140, 150 y de golpe ha llegado hacia por un lado y lo ha parado directamente. Indudablemente, en los turbos están dadas las tolerancias para que eso no pase, pero eso se puede evitar perfectamente, porque es un problema de lubricación. Entonces lo que uno tiene que hacer en ese caso, cuando hace un viaje largo, cuando ustedes han llevado el motor a altas vueltas y ha estado sometido a altas temperaturas, es llegar al lugar y antes de sacarle el contacto y antes de parar el motor, esperar 2 minutos. Lo suficiente para que el aceite no solamente se refrigere, el que va al turbo, sino que también lubrique todo el eje del turbo. Con eso se evita la rotura de los turbos. La mayoría de la rotura de los turbos se produce por lo que hablaba recién. ¿Quién hablaba recién? Habló recién del turbo. ¿Matías? ¿Era vos? No. No, no fui yo. ¿Quién fue el que habló recién del turbo? Yo, profe. Es como si me dijera Pascualito Pérez, no sé, ¿quién sos vos? No te veo. ¿Edgardo? ¿Edgardo? Rojano, profe. ¿Rojano? Bueno, exactamente. Sí, profe. Ese es el problema fundamental de los turbos. Bien, esto es ya más para elementos de máquina. Diferencia entre los distintos tipos de lubricantes, ya lo vamos a ver en particular, líquidos, semisólidos y sólidos. Los sólidos son prácticamente los tipos de grasa. Estos semisólidos son lo que nosotros normalmente consideramos como aceites en pasta, que antes se utilizaban mucho en las transmisiones, que era lo que llamamos aceite del 90 y del 140, sobre todo hasta el año 70, 70 y pico, las cajas de velocidad y las transmisiones, los camiones suelen utilizar, pero con aditivos. Distintos tipos de aditivos suelen utilizar grasa, le llaman grasa, pero realmente es aceite en pasta del 90 y del 140. Eso sería, eso tienen espesantes. Y los líquidos que son en base mineral, que son los que se obtienen a nivel de petróleo, y los que son en base a vegetales, que también hoy día se están utilizando los semisintéticos y los sintéticos, que son los que vienen. Esto sería una clasificación muy general. Mineral son los aceites provenientes refinados de petróleo, sintéticos son creados en forma sintética y no tienen origen natural, tienen mayor resistencia térmica y mejores propiedades antidesgaste. Los semisintéticos, porque ustedes han visto que hay autos que vienen que aconsejan usar los semisintéticos y otros aconsejan usar los sintéticos. Los sintéticos fundamentalmente son aconsejan utilizar los autos de alta gama y los semisintéticos de una gama intermedia, pero tienen los mismos resultados. La diferencia está en a los kilómetros que uno tiene que cambiar los aceites. Esto también lo vamos a ver más detalladamente, los aditivos que se agregan
a los lubricantes para mejorar las propiedades físicas, viscosidad, punto de congelación, propiedades químicas, oxidación baja, alta temperatura, corrosiones, herrumbre, y propiedades físico-químicas, detergentes, dispersantes y antioxidantes, aditivos de extrema presión para engrane, antiespumantes y emulgentes. Muchas veces, sobre todo cuando se utilizan las cajas de velocidades automáticas, si el aceite no es el adecuado, se produce espuma. Y bueno, ya recién vimos qué era el efecto de la espuma, es aire. Entonces, el roce de metal con metal es directamente, y produce un desgaste total del metal. Estas son las propiedades de cada uno, que ya las vamos a ver en particular. Es decir, tenemos aditivos antioxidantes, aditivos anticorrosivos, aditivos antiespumantes, aditivos detergentes. El aditivo detergente fundamentalmente es el elemento que actúa de manera de, cuando se produce la combustión, siempre hay partículas que van quedando en la combustión, y lo que hace es arrastrarle el aceite, y después cuando uno hace los cambios de aceite, todas esas partículas, todos esos elementos que en última instancia pueden llegar a producir un deterioro en las partes de un motor, de un eje, las elimina. Por eso los aceites tienen una vida útil. Hoy día un aceite semisintético a los 10.000 kilómetros hay que cambiarlo. En cambio, los aceites que venían antes, cada 3.000, 4.000 kilómetros había que cambiarlos. Aditivos antidispersantes. Estos aditivos, conocidos como dispersantes sin ceniza, tienen una función similar a los detergentes, ya que controlan principalmente la formación de lodos. Son, por lo tanto, encargados de transportar la suciedad arrancada por los aditivos detergentes hasta el filtro o cárter del motor. Ustedes han visto cuando han sacado un cárter o han sacado el tapón de aceite de un vehículo, que generalmente en el tapón hay mugre. Es decir, hay mugre, o en su defecto hay viruta cuando ya hay roce en la parte interna del motor, como que algo se está desgastando. Bueno, estos aditivos son los encargados de transportar todo eso y hacer que se decanten en la parte inferior. Inclusive, ustedes miden los cárteres de los autos y fíjense que tienen una cierta inclinación. Y generalmente, para hacer un cambio de aceite, uno no lo tiene que hacer cuando el auto está parado durante muchas horas y está frío, sino lo más conveniente es que el auto esté a la temperatura normal, y estando a la temperatura normal el motor, se lo para y se le saca el aceite. ¿Por qué se hace a la temperatura normal de funcionamiento? Porque eso permite el arrastre de todos los elementos que pueden ser arrastrados por los aditivos detergentes y por los aditivos antidispersantes. Y después están los aditivos espesantes. Son agentes solidificadores que proporcionan una red tridimensional similar a la estructura de una esponja, que detiene el lubricante entre sus poros. La función de dicho espesante es actuar de manera permeable a modo de depósito de aceite. Esta teoría del espesante es como un elemento que forma parte del lubricante, que permite que el lubricante se encuentre sobre la superficie un determinado tiempo. Es como un elemento de retención del lubricante, asegurándose que realmente la lubricación y el efecto de la viscosidad para el cual está siéndose utilizado ese lubricante, la viscosidad con la que está siendo utilizado ese lubricante, cumpla la función que debe cumplir. También existen algunos lubricantes que tienen aditivos diluyentes. La palabra lo está diciendo. Este aditivo reduce los microcristales de cera para que fluya el lubricante a bajas temperaturas. La temperatura, cuando hay baja temperatura, tiende a solidificarse algunos elementos de los aceites lubricantes. Bueno, los diluyentes lo que hacen es evitar que se solidifique, porque si se solidifica, indudablemente el lubricante no fluye. Al no fluir,
el concepto de viscosidad, que es la principal característica que tiene un lubricante, no existe. Bien, este PowerPoint, que es bastante extenso, este es el que está cargado, vos que preguntabas, Agustina, ese está cargado en el campus. El que les voy a cargar también en el campus, que no está cargado, es este, que ahora, espérense, ahora se lo enseño para que lo vean, que es fundamentalmente a ver si lo tengo acá, como ustedes lo están viendo ahí en la pantalla de ustedes. Sí, ¿Lo ven, chicos? Bueno, este es un trabajo hecho por un alumno y donde ustedes ven ahí en un ejemplo muy común que él buscó, donde se observa la diferencia, lo que hablamos de lo que es la viscosidad entre un material. Bueno, él también utilizó el agua. Cómo fluye en un plano inclinado y en un aceite común. Y habla, y acá entramos, que eso lo vamos a discutir, lo que es la viscosidad dinámica, lo que es la viscosidad cinemática, ¿cierto? La viscosidad dinámica es la resistencia interna entre las moléculas de un fluido en un movimiento y determina la fuerza que lo mueven y deforman. Esto lo habíamos visto, lo estuvimos viendo recién. Y la cinemática es la velocidad de escurrimiento, que era la otra forma de medir que yo les expliqué con el embudito. Es decir que acá ya estamos enfocando directamente las dos formas de definir la viscosidad, en forma dinámica y en forma cinemática. Y acá está la misma fórmula que vimos, nada más que acá el alumno ha hecho el desarrollo, pero es la misma fórmula que vimos allá nosotros. Y acá están lo mismo los viscosímetros, nada más que explicado muy simplemente. Cada viscosímetro, el mismo viscosímetro es la misma fórmula. El viscosímetro de caída de bola, acá está explicado muy simplemente. El viscosímetro Seibel, el viscosímetro Dengler. Fíjense que esto está sacado de los mismos apuntes míos, nada más que él lo preparó y él lo explicó. Y esto que no está ahí, que es el viscosímetro Dowell, que es el que se utiliza normalmente en los laboratorios, que es un tubo capilar, y se obtiene la viscosidad cinemática. Si ustedes hablamos de viscosidad dinámica, hablamos de viscosidad cinemática, a priori, ¿qué idea les da a ustedes? ¿Qué idea se les pasa en ese momento por la cabeza? ¿Qué diferencia habría si yo le digo dinámica y cinemática, sin haber visto lo que vimos? En dinámica se tendrían en cuenta las fuerzas y en cinemática solamente las velocidades. Perfecto. Así de simple, como la física, fíjense que es la física normal, la física 1. Es decir, que perfectamente ustedes, teniendo claro qué es la dinámica y qué es la cinemática en física, pueden definir lo que es una medición cinemática de viscosidad y lo que es una definición dinámica. Y después pueden explicar, bueno, la dinámica se da por la fuerza que ejerce las moléculas entre sí para desplazarse unas con respecto a las otras en una lámina determinada, y para eso está la fórmula. Y la cinemática es aquella que me mide directamente la velocidad, que sería el caso, por ejemplo, que nosotros medimos la velocidad de caída en un orificio calibrado, que serían los últimos viscosímetros que nosotros vimos. Bueno, PowerPoint también se lo voy a cargar, y creo que se nos está acabando la hora ya. Ya seguro que va a entrar el ingeniero Zulé. Y la próxima clase vamos a seguir. La próxima clase vamos a hablar un poquito de viscosidad. Vamos a hablar sobre los tipos de viscosidad en base a este PowerPoint.
y vamos a ver algunos videos de medición de viscosidad y algunos videos de lubricación. Hay mucha información sobre esto, hay muchísima información. Lo que traté de ahora